Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes, 24 de agosto. Seguimos en Ceuta. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Arrancamos esta hora de tertulia, de análisis. Mira, para entender el diálogo que siempre se ha respirado en las calles de esta hermosa ciudad, se han convivido, como ellos mismos dicen, con 4 culturas: cristianos, musulmanes, judíos e indios. En esta tierra todos se conocen y se respetan. Históricamente, las mujeres nos han hablado de cómo las vecinas se ayudan en la cocina cuando celebran fiestas religiosas, cada una la suya, claro. Así que, de verdad, hablar de convivencia, hablar de acusaciones en una ciudad como esta, hablar de solidaridad que tanto han demostrado, te puedo asegurar que pone la piel de gallina. Mira, déjame, ahora entramos en profundidad, pero déjame que salude a los contertulios de hoy. Alejandro Requeijo, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido, ¿cómo estás? Nicolás Redondo de Herreros, buenas noches. Hola, buenas tardes, señor. Oye, os pido primero una pequeña reflexión, un minuto, porque quiero presentaros a mi invitado y luego comentamos. Una reflexión sobre lo que hemos vivido y nos hemos mensajeado entre nosotros, Alejandro, Nicolás, durante este mes. Nico, empiezas tú, en un minuto, por favor. En un minuto, rapidísimamente. Es una de las cosas que le achaco a Pedro Sánchez, que me saque de mi tono habitual. Yo creo que esto es una grandísima vergüenza, que nunca ha sucedido en estos 50 años, nada parecido en términos de dejación de responsabilidades, y lo ha contrastado con lo que ha sucedido esto hoy mismo. Cuando ha llegado de vacaciones él, se ha puesto todo el movimiento, bueno, veintitantos días después, un desastre, una vergüenza nacional. Y siento decirlo porque me saca de mi tono vital. Literalmente de tus casillas. Uh-huh. Reque. No sé cuántas veces te habrán dicho, Ángel, hoy los ceutíes: no nos olvidéis, no nos dejéis. Todos. Me quedo con ese mensaje, Ángel, porque probablemente dentro de 1 o 2 semanas empezarán a circular de nuevo los informes sobre las joyas de Zapatero, sobre Leire Díez, sobre las finanzas del Partido Socialista, y puede que tengamos todos la tentación de olvidarnos de Ceuta. Y creo que lo que ha pasado este verano debe hacernos despertar, y creo que este país debe replantearse mucho la relación que tenemos el resto de los españoles con Ceuta y Melilla. Permitidme que os presente. Carlos Rontomé Romero nació en Madrid. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, es miembro numerario del Instituto de Estudios Ceutíes, ha sido vicepresidente de esta ciudad autónoma. Desde mayo de 2023 es director de la UNED, aquí en Ceuta. Profesor, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ceuta es un modelo de éxito de convivencia, las famosas 4 culturas? Pues sí, efectivamente. Ceuta es un modelo que ha funcionado en estos últimos 25 años, ha funcionado muy bien, con sus, ha tenido sus crisis, ha tenido sus momentos, digamos, de tensión, como en todas las sociedades. Las sociedades son complejas y tienen pues elementos de tensión, evidentemente. Pero en general el sistema ha funcionado bastante bien en estos años, y hay unas, sobre todo desde que se impulsaron pues unas políticas de reconocimiento que lo que buscan es precisamente eso, reconocer al otro, que el otro no sea un extraño, sino que se forme parte de la identidad, de la idiosincrasia de esta ciudad. Y es algo que ha funcionado. ¿Cómo analizamos lo que ha pasado? El embajador Jorge Ezcayar lo describe como una policrisis, es decir, poli en cuanto a la variedad, desde la defensa y la seguridad, faltaría más, a la crisis social, a la crisis humanitaria. Me temo que la consecuencia es la crisis económica. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, pues con todos los aspectos que has comentado están dentro de esa crisis. Esto ha sido, ha sido una acción hostil por parte de Marruecos, que durante muchos años lleva, siguiendo una estrategia de ahogo de asfixia de las 2 ciudades, y que ha acelerado ese ritmo de esa estrategia, sobre todo a partir de la llegada del gobierno de Sánchez. De hecho, fíjate que hay un dato muy curioso, ¿no?
Sánchez llega al poder en 2018, en verano de 2018, en junio, y en julio, ese mismo año, un mes más tarde, sin hablar con el gobierno español, Marruecos cierra la aduana de Melilla de forma unilateral, sin dar explicaciones al gobierno español. Se enteran por los aduaneros que les dicen, los aduaneros de Melilla dicen mañana ya no se despacha, y de una forma unilateral pues ponen fin a un acuerdo de aduanero que existía desde el acuerdo de Fez de 1869, si no recuerdo mal. O sea, que digamos que era algo que funcionaba, llevaba muchos siglos, o sea, muchos años funcionando, 100 y pico años, y bueno, pues de forma unilateral Marruecos lo suspende. Y a partir de ahí comienza la tensión, comienzan a apretar el acelerador en esa estrategia de asfixia de las dos ciudades, pues poniendo trabas a la entrada y salida desde Marruecos, incumpliendo el régimen de viajeros, hasta llegar pues eso, a la crisis del 21, ¿no? Todo esto es una estrategia perfectamente planeada. Y no es decir, muchas veces intentamos explicar lo que sucede pues con cuestiones coyunturales, que si lo de Gali, que si ahora pues las aguas del Sáhara o Argelia. Buscamos ese tipo de explicaciones, pero realmente todo esto forma parte de una estrategia de Marruecos que lleva pues en esta vía de hace mucho tiempo, ¿no? Llevamos todo el día insistiendo, y yo lo llevo estudiando y lo estoy aprendiendo cada minuto que pasa, sobre todo en este último viaje a Ceuta, pero qué poquito sabemos de historia, ¿no? Lo digo porque cuando escuchamos eso de Marruecos quiere recuperar, no puede haber un verbo más mentira que recuperar cuando se habla de Ceuta y Melilla, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues que efectivamente no ha sido nunca parte del Marruecos como Estado, ¿no?, actual, ¿no? Y de hecho hay algo que es irrefutable, ¿no? Marruecos plantea la reivindicación sobre Ceuta y Melilla, y la ONU, el Comité de Descolonización de la ONU, considera que no son territorios a descolonizar. O sea que a partir de ahí ya no es absurdo seguir hablando de esta cuestión. Otra cosa que ha salido en los medios que me ha llamado mucho la atención y me ha escocido bastante, ¿no?, que ha sido pues el uso todavía por muchos tertulianos y por muchos periodistas del uso de plazas de soberanía. O sea, ese término plaza de soberanía, que incluso algún jurista... Con lo fácil que es decir ciudades españolas. Sí, exactamente. Pues lo de plazas de soberanía, que es un término preconstitucional, pues desaparece con la Constitución, que ya habla de ciudades de Ceuta y Melilla, y con nuestro Estatuto del 95, que habla de ciudades con estatuto de autonomía. O sea, que utilizar ese tipo de términos, pues a mí me parece que tiene alguna intencionalidad, ¿no? Es decir, el hecho de utilizar un término preconstitucional que tiene relación con el régimen anterior o con una denominación, pues eso, del siglo XIX, pues la verdad es que es un poco... En fin, la guerra de medios ha sido verdaderamente terrible, ¿no?, en ese aspecto. Por desconocimiento, o peor. Desconocimiento, vamos a dejarlo en desconocimiento, pero yo creo que muchas veces hay una intención clara, ¿no? He leído, por ejemplo, un jurista como Rollo, ¿no?, que es una persona... Eso fue ayer o antes de ayer en El País. Pues efectivamente, leer eso de un jurista verdaderamente es alucinante. No hay que irse muy lejos, profesor. Yo me acuerdo de aquel libro sobre Olivenza, Gibraltar, Ceuta y Melilla, del embajador Máximo Cajal, hace 20 años solo, en el que pedía que se dieran, ¿eh? Sí, efectivamente. Era un embajador de España, ¿eh? Sí, pero bueno, en España hay mucha gente que trabaja para el lobby pro-marroquí, ¿no? Muchos, en los medios y en la política. Carambas. Alejandro, aquí el profe te escucha. ¿Qué tal? Pues yo quería preguntar por algo que se está dando por sentado, y es que es imposible luchar contra la inmigración en Ceuta. Es decir, que es imposible que entre gente en Ceuta de manera ilegal. Yo quería preguntarle, usted que conoce bien ese territorio, si existe la posibilidad de reforzar nuestra frontera desde un punto de vista físico, con infraestructura. Es decir, el vallado, reforzarlo, ampliarlo, no sé. Sí, efectivamente. Bueno, sabes que el perímetro fronterizo se fue reforzando hasta el actual que tenemos ahora mismo, y de hecho las entradas ya no se producen por el perímetro fronterizo, se producen por el agua, ¿no? Se producen por los espigones, tanto el de Benzú como el de Tarajal. Que, si me permitís una pequeña observación, yo que me he recorrido estos días, por así decirlo, todo el perímetro entero, lo de los espigones es ridículo. Lo de los espigones es que se propuso... Es mi observación. Sí, se propuso una ampliación, pero Marruecos no quiso. No.
Es decir, ten en cuenta, o sea, todos estamos en las relaciones. Marruecos es un vecino muy incómodo y hay que tenerlo claro, que es un vecino incómodo al que de vez en cuando hay que enseñarle un poco los dientes. Es decir, parece que jugamos con barajas distintas, ¿no? Pero sí que es cierto que Marruecos no es el país fuerte en una relación, sino que nosotros somos el país fuerte realmente. Parece que se nos olvida, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que ellos juegan con una baraja en la que no hay ciertas normas que nosotros sí tenemos en cuenta, ¿no? Entonces, en su momento, en tiempos del gobierno de Rajoy, se propuso ampliar el espigón, pero Marruecos protestó por esa cuestión y no se amplió ahora nos explicamos. Tanto el espigón, o sea, los dos espigones es necesario. Es cierto que nadan. Yo cuando hablo con la Guardia Civil, que yo tengo mucho contacto con ellos, porque seguimos haciendo una serie de trabajos dentro de la UNED, tenemos una serie de grupos de investigación que seguimos trabajando el tema fronterizo. Tengo mucho contacto con la comandancia y los guardias civiles me comentan que es cierto que ellos nadan, se meten 2 kilómetros hacia adentro, o sea, es decir, no puedes hacer un espigón de 2 kilómetros. Ya. Pero sí que es cierto que evitarías ese tipo de avalanchas, ¿no? En principio. Pero vamos a ser sinceros, si Marruecos permite la entrada, entran. Es decir, aunque el espigón sea grande, porque van a entrar por otro lugar. O sea, es decir, Marruecos hace dejación, controla perfectamente el flujo migratorio, perfectamente. De hecho, hace el paripé. Ahora lo hemos visto el día 15, ¿no? Cuando después de esa avalancha de 100.000 personas, se cifra en 80, pero son unos 100.000 aproximadamente, los que entraron, pues hace esa especie de teatrillo el día 15 para dejar claro que ellos son capaces son los que son capaces de parar parar a esa emigración. De hecho, movieron a los subsaharianos que estaban en los montes cercanos y los bajaron, los empujaron hacia la frontera y luego los rechazaron, ¿no? Es decir, Marruecos funciona de esa forma. Hay que saber exactamente cómo funciona el régimen marroquí y es decir, hay que tener claro que es un vecino incómodo, que va a ser siempre un vecino incómodo, porque es un Estado que está en expansión, que se lo digan a Argelia o se lo digan al Sáhara, es un Estado en expansión y entonces, hay que tener cuidado con él y de vez en cuando hay que dejar, hacer un poquito de fuerza. Nicolás, una variable en todo esto, que es para pensárselo mucho y tú has escrito y has requete pensado estas semanas atrás, es el peso internacional de España. Sí, es que lo ha dicho el embajador de Cayar, que era una policrisis. Yo de otra forma he dicho que esta invasión ha puesto en evidencia todas las costuras de España, absolutamente todas. Se han visto en Ceuta, pero es parte de las debilidades de nuestro país. Y una de nuestras debilidades más acusadas en los últimos años es nuestro peso en la política exterior. Sánchez ha logrado que no pintemos nada en el concierto internacional. Tal vez podrían intermediar en un momento de crisis países que pudieran influir en Marruecos, teniendo en cuenta que Marruecos es un país belicoso, por decirlo de una forma. Esos países son dos, fundamentalmente, en este momento: Israel y Estados Unidos. Claro, nosotros hemos confundido Israel con Netanyahu. Y Sánchez ha hecho toda una campaña interior, en base a un conflicto con Israel. Eurovisión, la Vuelta Ciclista, etcétera, etcétera. ¿Quién descuelga hoy el teléfono para hablar con el gobierno israelí? Marruecos. Marruecos. Algo parecido nos pasa con Estados Unidos. Sánchez no es que haya tenido una posición contraria a Trump, esa la han tenido muchos países europeos en relación con su comportamiento en Irak, etcétera, etcétera. No. Sánchez se ha erigido en la antítesis de Trump, también desde un punto de vista de política interior, sobre todo, pero con esa estupidez que tienen algunos, él y el anterior presidente del gobierno socialista, que creen que son líderes internacionales de no sé qué. Bueno, ¿quién puede llamar hoy a Washington? Pero es que en la OTAN, todos los países de la OTAN han hecho el mismo esfuerzo que se nos pedía a nosotros. Y ese esfuerzo es tan
fuerte para ellos como para nosotros, y es tan impopular para ellos en sus países como para nosotros, pero nosotros dimos un paso a la derecha para que se viera claro que no estábamos con ellos en la fotografía. Ya. Fuimos insolidarios. Y en la política de la Unión Europea, pues resulta que se ha ido cambiando, porque era inevitable que se cambiara la política de migración, con muchos esfuerzos, y viendo la que se nos viene encima, y se nos viene una grande. Hay que tener en cuenta, déjame decirte que, me parece que lo he repetido en alguna ocasión, que en Alemania, en las últimas encuestas, el partido de la extrema derecha está en el 28%, que el Partido Demócrata Cristiano solo en el 20%, que el Partido Socialista, el SPD, el grandísimo SPD, está en el 13%. Quiero decir, en Sí, claro, Francia... y esos son entonces derivados, hemos ido lógicamente. cambiando la política de migración. Y España ha sido un disidente en esa política de migración. Claro, Profesor. en esa situación no tenemos aliados. Si nos hemos ido a Iberoamérica, y termino con ello, y alguno de nuestros aliados está en la cárcel en Nueva York y otros han perdido las elecciones, ¿qué nos queda? Claro, apague, vámonos. Profesor Rontomé, casi para terminar, y enlazando en parte con lo que comentaba Nicolás Redondo, uno de nuestros problemas es el desconocimiento de la historia, porque estamos en este estrecho de Gibraltar, estamos en una ciudad con una historia alucinante, no hay más que asomarse a esos muros y a esos canales portugueses que fueron entonces. Estamos en esta frontera absolutamente maravillosa y no tenemos ni idea. Hagamos autocrítica. Sí, efectivamente. Yo creo que, bueno, primero un desconocimiento de nuestra propia historia, pero también un desconocimiento de muchos territorios de España, ¿no? Y de geografía. De geografía, efectivamente. Yo creo que Ceuta es una gran desconocida. Parece un tópico, ¿no?, decir eso, ¿no? Pero es cierto. Muchas veces cuando vienen, pues, profesores de universidades a algunas jornadas en Ceuta, pues me comentan siempre, dice, no sé, la veo, me ha sorprendido. Digo, porque esperaba otra cosa. ¿El qué? No sé, pero esperaba otra cosa. Es decir, hay un desconocimiento importante de cómo es Ceuta, ¿no? Yo llegué a Ceuta, yo soy de Ceuta, yo soy de Madrid, y llegué a Ceuta en el año 95 y fue una ciudad que en principio iba a estar un par de años a vivir aquí, y te quedas porque es una ciudad que engancha. Es una ciudad que engancha por la historia que tiene, pero también por sus gentes, ¿no? La gente de Ceuta es una gente amable, es una gente acogedora, y es una gente que hace que vivas, que tengas una vida, pues, agradable, ¿no? Y ya te digo, yo llegué aquí para una cosa transitoria y llevo aquí 31 años ya. Carlos Rontomé Romero, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, director de la UNED aquí en Ceuta. Gracias por la clase y toda la suerte, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Seguimos el tiempo de análisis, tertulia con Nicolás Redondo, con Alejandro Requeijo. ¿Cabe alguna explicación por qué la desidia, no sé si lo olvido, el abandono y el presidente del gobierno de vacaciones durante un mes? Reque. Y todas muy dolorosas. La primera, ¿estaríamos hablando de lo mismo si Ceuta aportase algo más de un escaño a las elecciones generales? Y donde además ese escaño estuviese prácticamente decidido hacia la derecha. 2, ¿estaríamos hablando de lo mismo si España no estuviese de vacaciones? Y esto me lo pregunto en serio. Fijaos que, Nicolás y yo hemos coincidido en alguna tertulia estos días. Tú, Ángel, has estado entrando todos los días en la radio, encima eres periodista, estás vinculado a la actualidad constantemente. Pero yo de verdad me pregunto si España en su conjunto ha sido muy consciente de lo que ha pasado este mes. Me lo pregunto en serio, porque hablando con amigos míos que están de vacaciones, no te creas tú que están muy puestos en lo que ha pasado, o en la gravedad de lo que ha pasado, o en los detalles de lo que ha pasado. Entonces, pues ahora llega Pedro Sánchez una semana antes de terminar agosto, empieza a tomar decisiones y puede que haya gente que no se haya enterado de la gravedad de la situación por la que están pasando los ceutíes y por la que llevan pasando los ceutíes durante 3-4 semanas. De verdad que me lo pregunto muy en serio, si esto le va a salir gratis. Y luego enlazo con lo que decía al principio, Ángel, que dentro de 10 días van a volver a haber informes de las joyas, del Eire, de las finanzas. Va a haber rifirrafe en el Congreso por que vuelve Puigdemont. Y probablemente nos olvidemos de Ceuta. Fíjate, yo trabajo en un periódico digital, se ve perfectamente qué es lo que lee la gente. Y empieza a adolecer de cierta desidia las noticias sobre Pues también dependerá. El primer trabajo de un periodista es seleccionar. Y
también dependerá de nosotros el que no nos olvidemos de esta gente, Nicolás. Totalmente. Totalmente. Pero es verdad que se corre ese riesgo. Pues hagamos autocrítica. Claro, pero vamos, yo lo he dicho con cosas menos importantes. Lo de los incendios, ¿quién ha ido a las médulas después a ver cómo están las médulas hoy? Es decir, esa es una tendencia habitual que es muy difícil combatir. Lo que sucede es que en esta ocasión es algo tan sustantivo como nuestro territorio, ¿no? Yo estoy en parte de acuerdo con Requejo, pero voy a complementar la cosa. Uh-huh. Yo me fío mucho de los que están más cerca del PSOE y escriben, y tienen un mínimo de honradez. Y he leído que ellos consideraron que la situación estaba resuelta después de que la mayoría de los que invadieron España se fueran. Es que no es verdad. ¿Qué? ¿Que no es verdad qué? Que se hayan ido. Es que sí, no te exagero, Nicolás, cuando dice 8 o 10.000. Sí. Aquí hay 20.000 tíos sueltos, muchos de ellos menores, y los que no se ven entre los montes, claro. En las casas del príncipe. Es increíble lo que tiene que haber aquí todavía. Sí, además te creo a ti porque tú tienes en esto mucha experiencia, pero aunque fueran los que dicen ellos, que han ido cambiando contigo. Sí, sigue siendo una barbaridad. Claro. Sí. Pero me da la impresión, por la sorpresa que han expresado algunos medios este fin de semana, desde las filas socialistas, que es que sí creyeron algunos que eso estaba solucionado. Aquella famoso tuit de Puente diciendo otra crisis solucionada por Sánchez. Y han visto cómo los medios de comunicación, los que estabais de guardia, los que estabais aquí, los que hemos estado en Twitter, y el presidente de Ceuta, que es una extraordinaria persona, y que lo han puesto ya en el centro de las críticas clarísimamente, han hecho que todo gire hacia Ceuta. Hasta tal punto, creo yo, que todo lo que han decidido hoy, lo han decidido porque efectivamente la gente puede que no sepa minuciosamente lo que ha ocurrido. Lo que sí creo que está extendido por toda España es la negligencia y la incapacidad del gobierno para defender nuestro territorio y nuestra soberanía. Hasta tal punto, probablemente, que estos días les hayan llegado encuestas cualitativos que son tal desastre para ellos que hoy mismo han empezado a funcionar como si fuera el primer día, porque el mando único lo pidió vivas el primer día, porque el Consejo Nacional de Seguridad, la verdad que lo que van a hacer mañana es una utilización brutal, a la que no se puede negar, supongo, quienes van a asistir a él, porque se va a reunir 20 y tantos días después. Es increíble. Es que el presidente se fue y no quedó el vicepresidente primero, ni el segundo ni el tercero. Es que llegó el de Interior diciendo que todo estaba normalizado. Y creo, y el pueblo de Ceuta, la emoción con la que han hablado, la pasión por defender su tierra, la tensión con la que se han venido expresando, me llega también a decirles, para los que nos escuchen allí, no tienen que decir ustedes para nada, que no son racistas. No empiecen diciendo que no son racistas. Sabemos muy bien que no son racistas. Sabemos muy bien que en Ceuta se ha dado una convivencia privilegiada entre 4 culturas. Lo sabemos muy bien. Lo que están exigiendo ustedes es, no en base a impulsos xenófobos, lo que están exigiendo ustedes es el derecho a la libre circulación, a la seguridad, a la tranquilidad de sus hijos. Y ese es un derecho que tienen ustedes, que no se puede mezclar con el racismo de alguna ministra o con la xenofobia de algún estúpido. Es un punto más de provocación, no tiene más historia. Mira, hablando de Óscar Puente, el capítulo del rey. El gobierno, la portavoz del Masaiz, niega que estén poniendo trabas a una visita del rey a Ceuta o Melilla, asegura que la Casa Real es dueña de su agenda, pero Óscar Puente, en fin, que a ratos es ministro, pero suele ser tuitero fundamentalmente en su tiempo, reconoce que la agenda del rey la decide el gobierno y que la visita se hará, comillas,
cuando ellos consideren oportuno. Escucha. Es el gobierno el que decide la agenda del rey, sobre todo en materias de sensibilidad política, y eso es lo normal, ¿eh? Eso es lo que hay que asumir. En todo caso, el gobierno se ha cansado de decir que habrá una visita y que se elegirá el momento más oportuno para que eso se produzca. Yo, perdón por la autocita, escribí en ABC hace casi un mes que el rey tenía que estar aquí, y también en Rabat, y también en Melilla. No digo que no, ojo, al contrario, en todos los sitios. ¿Cómo están dejando al rey? ¿Por qué? ¿Nico? Bueno, la situación con el rey, que es una demostración más de esas costuras que digo que tenemos, es muy delicada. Quiero decir, yo contesté muy duramente, y lo he dicho en este programa, yo no sé si estaba a Riquejo, pero lo he dicho luego, que no me arrepentía de haber hecho el tuit, pero tampoco estaba contento con él, aunque haya tenido mucho éxito, contestando a Puente sobre el rey y la inconveniencia de haber saludado a no sé quién. Bien, pero eso se trataba fundamentalmente de dar un aviso. Ellos recibieron la visita de Vivas al rey en Mallorca como un bofetón, como una un claro contraste a su indiferencia inhumana. Entonces reaccionaron criticando al rey. Yo estoy absolutamente convencido, como estoy convencido que eso se hizo a instancias de Pedro Sánchez, que Óscar Puente, si luego hablamos de alguna otra cosa que ha dicho sobre su candidatura, etcétera, etcétera, nos demuestra algo todos los días. Óscar Puente no es valiente, es un chulo de taberna. Es decir, él bravuconea por ahí, pero cuando le dicen cállate y di que lo que dijiste ayer no lo dijiste, pues vamos, y directamente ya ha dicho, no, joder, como si dijera que quiero sustituir al Papa. No dijiste eso. Es que al Papa tampoco puede sustituirle. Claro. Ni a Mbappé. Es un chulo de taberna que utiliza eso. Y es difícil que sea el novio de la Jolie. Bueno, pues en cualquier caso, es un chulo de taberna que estuvo inactivo durante mucho tiempo, si recordáis, porque era portavoz del partido, pero no era activo, y en un momento determinado Sánchez decidió activarlo y lo tiene activado, sí, con mando, ¿no? Entonces el rey tiene una situación muy complicada en la que yo creo que sigue siendo la institución que no está tocada por esta situación de crisis que tenemos, y eso lo tenemos que preservar todos. Y sé yo que él sabe que lo tiene que preservar y lo hará, y lo preservará. Reque, capítulo rey con la que está cayendo. Están pasando cosas muy raras entre el gobierno y el rey. Esto viene precedido de esos mensajes que puso Óscar Puente, criticando por primera vez en la historia a un ministro del gobierno, criticando y traspasando una línea roja al señalar directamente al rey por una foto que se había hecho con Javier Negre. Una foto que se hace en el marco de una visita a Colombia, y que bueno, tampoco es que se haya ido de copas con Negre. Te diré que es una foto que a mí tampoco es que me haga especial ilusión, pero oye, en todo caso habrá que reprocharle a lo mejor al servicio de protocolo que no controle quién se acerca o quién no se acerca al rey, sí, para hacer. Pero todos hemos estado en muchos actos y nos hemos hecho fotos con mucha gente que no sabemos ni quiénes son. Espera, si es que cuando te vas a la hemeroteca y miras a ver cómo justificó Óscar Puente la foto que se hizo Pedro Sánchez con Aldama, Óscar Puente vino a decir exactamente lo que acabas de decir tú, que es que tú no puedes controlar quién se te acerca para hacerte una foto. Bueno, a eso se le sigue la situación en Ceuta. Yo quiero ser muy cauto siempre que hablo de Marruecos, porque yo no creo que Pedro Sánchez y el ministro Marlaska sean idiotas y que les encante lo que pasó en julio y que estén encantados con Marruecos. Pero yo creo que cuando llegas a la presidencia del gobierno y al Ministerio del Interior, alguien debe enseñarte una carpeta y debe decirte, mira, en el último mes Marruecos ha detenido me lo estoy inventando en cifras, a 50 yihadistas, ha detenido a 50 narcotraficantes y ha parado 50 avalanchas como la que has tenido aquí hace 2 días. Y eso no se ve y eso no sale. Y entiendo que algo de eso debe haber con Marruecos. Y algo de eso debe saber también el rey. Y por eso una visita a Ceuta no es gratuita. Ahora bien, la semana pasada hemos conocido una información del diario El País, confirmada por Casa Real y por Moncloa, en la que se le propuso al rey llamar a Mohamed VI para darle las gracias por la colaboración de Marruecos en este momento de la crisis. Encima. Claro, tú imagínate, Ángel, Nicolás, cuántos segundos tardaría la prensa oficialista marroquí en filtrar que el rey de España se ha humillado y le ha llamado
para darle las gracias a Marruecos. No haría falta, lo haría parte de la prensa de aquí. ¿Y en qué situación dejaría eso al rey de España? ¿En qué situación dejaría eso al jefe del Estado? ¿En qué situación dejaría eso a España en general, ¿no? Por eso me parece que están pasando cosas un poco raras y que no me gustan. Y yo no tengo pruebas para sostenerlo, pero hay compañeros que ya están articulando la tesis de que ante las adversas encuestas que se aproximan de cara a las elecciones, pues que Pedro Sánchez podría estar explorando algún tipo de replanteamiento para que el eje de la discusión no sean los casos de corrupción, claro, sino que sea algo mucho más extremo. No hacemos más que mejorar. Dejadme 2 minutos, que tengo otra invitada. Ahora vengo. Paloma Serrano nos trae un mensajito de Línea Directa. Te voy a contar una notición, aunque seguro que ya lo sabías. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si además te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. ¿Quieres contarnos algo? Escribe a Ángel Expósito. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. ¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Confía en Insparia gracias a su exclusivo trasplante con tecnología BotHair Ultra Plus. Permite extraer más unidades foliculares y la recuperación es más rápida. Resultados muy naturales y duraderos con todas las garantías médicas. Recupera tu pelo en Insparia. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Vuelven los días largos y las ganas de moverte. Y con Fluchos, cada paso se siente ligero de verdad. Diseños versátiles, materiales suaves y confort que te acompaña todo el día. Empieza la temporada primavera-verano con tu par ideal. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas. Hay 3 cosas imprescindibles para hacer este mes. Relajarte en la piscina, quedar con amigos y renovar tu casa con las ofertas del Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Solo hasta el 24 de agosto. Aprovecha los últimos días. Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble. 250 gramos de jamón cocido sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. Y 950 gramos de merluza ahorras un 10% y con Lidl Plus un 20%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Abre la puerta de tu piso al seguro de hogar de Mutua. Vente a la Mutua y contrátalo a un precio exclusivo, por solo 150 €. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Llama ya al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Por la noche en la radio. Todo lo que ocurre en el deporte con Juanma Castaño. Y vamos a estar hasta que ustedes quieran. Horas y horas de programación deportiva para contarles cómo ha sido el triunfo. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Arantxa Campos es la presidenta de la patronal de la COE en Ceuta. Una de las patas de este drama humanitario, de esta policrisis y de este desastre geoestratégico y social es la pata económica, pero desde muchos puntos de vista. La pata económica de esos inmigrantes, la pata económica de los comerciantes de la ciudad, o lo que es lo mismo, del futuro de Ceuta. Arantxa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Ángel? Empezamos por los inmigrantes, empezamos por el capítulo del asilo, del control, de la afiliación. ¿Cómo se soluciona esto? Porque es que no se sabe ni cuántos hay.
Primero necesitamos que los grupos políticos se pongan de acuerdo, que se vayan al Congreso. Pues no piden nada. Bueno, por pedir que no quede. Entonces, si no hay un acuerdo político para modificar la ley de extranjería y se solicita a la Unión Europea el reglamento para que se agilice el tema del asilo, nos va a costar años salir de esta. ¿Cómo se hace eso? Porque a cada inmigrante, en teoría, a cada chico que vemos por ahí por la playa, hay que hacerle un expediente, pero claro, uno a uno, hasta los miles y miles que hay. ¿Cómo se hace eso? Pues con mucho funcionario experto en la materia, que no hay, claro, por eso. O sea, aquí tenemos que tener desde sitios donde esos funcionarios se puedan quedar hasta una toma de red conectada con el servidor de la policía para que pueda hacer su trabajo. ¿Cuánto se tardaría en hacer eso? ¿Lo habéis calculado los empresarios? Nosotros tenemos unos cálculos que si aumentamos exponencialmente el número de funcionarios, de traductores, de expertos, de todo lo que se necesita para afiliar a toda esta gente, podríamos terminar en 4 meses. Pero eso es imposible. Bueno, pero tenemos que intentarlo. Desde el punto de vista económico, Arantxa, ¿cuál es la situación de ese comercio que está ahí enfrente, de la tienda de la esquina, los pequeños comerciantes de la ciudad? ¿Qué te dicen? Pues cada uno tiene una problemática diferente. Tenemos el comercio en general, que se puede dedicar al turismo. Entonces, ese turismo no viene, ya no está en Ceuta, con lo cual ese puede tener pérdida del 70 y del 80%. Luego tenemos esa hostelería que está dedicada principalmente al verano. Esa hostelería ha perdido, bueno, hay incluso algunos restaurantes que han tenido que cerrar porque están en la playa y ya la gente no va a la playa. Luego tenemos aquellos comercios de alimentación que sí, que está vendiendo mucho, pero que tiene una pérdida desconocida que no lo sabe, porque no puede tener seguridad, porque no le dan los números para poder controlar sus mercancías y entonces, bueno, pues tiene también pérdidas importantes en ese sentido. En fin, cada uno tiene una problemática diferente generada por esta situación. Desde el punto de vista fiscal, ¿qué pedís? Nosotros, bueno, lo primero que pedimos es que el 31 de agosto hay que pagar seguros sociales. Los seguros sociales en Ceuta, al estar bonificados, si no se pagan, se pierde la bonificación. Y luego, aparte, tienen los recargos correspondientes de la seguridad social. Entonces, lo primero es a esta administración que no ha sabido dar respuesta al problema que tenemos, lo primero es que paralice el pago que hay que hacerle. Y que desde luego no penalice, porque cuando un empresario que pensaba hacer caja en agosto deja de hacer esa caja en agosto, ahora tiene una relación de gastos que tiene que priorizar. En principio un empresario siempre prioriza a los trabajadores, pero claro, cuando tienes un montón de cargos que pagar, es muy complicado seleccionar. Por eso también, aparte de la moratoria de la seguridad social, lo que hemos pedido es unas ayudas directas a los empresarios para poder hacer frente a todas las obligaciones. Luego, por otro lado, ayuda a la seguridad. La seguridad, estamos ahora mismo con un sistema en el que algunos pueden tener seguridad. Por ejemplo, mi hijo decía el otro día, mamá, ¿hay derecho a que yo tenga que ir al supermercado y que haya 4 soldados en la puerta? No hay derecho. Pero bueno, ese es el que mejor está. El que peor está es el que no tiene a nadie. El que no puede pagar una seguridad privada, no puede tener seguridad pública. No puedes tener un soldado en cada kiosco de la ONCE o en cada oficina de lo que sea. Exactamente. Entonces, a la seguridad privada se deberían dar también ayudas. Y luego, por último, es a los empresarios que no pueden soportar el coste de trabajadores que por la situación no tienen tampoco un trabajo que realizar, bueno, pues una serie de suspensiones en el empleo que puedan dar solución a... ¿Famosos ERTE? Exactamente, los famosos ERTE. Por lo menos suspender el contrato a aquellas personas que no puedan trabajar, pero que tampoco queden desatendidas. Que el gobierno se haga cargo de esos pagos a esos trabajadores. Es curioso porque estamos hablando, me está recordando mucho a la pandemia o a una auténtica emergencia nacional, a una catástrofe. ¿Estamos en esas circunstancias en Ceuta? Por supuesto, estamos así y peor, porque tenemos una incertidumbre que es que no podemos llegar a atisbar el fin de la catástrofe,
porque cada vez en la calle se van haciendo más fuertes, cada vez vemos que se van, antes entre ellos sí que podían tener disputas, sí que podían tener peleas, todos tenemos una ventana que da a algún parque o alguna zona donde hemos visto que se peleaban por algo, pero ahora ya vamos viendo cómo los delitos se van cometiendo contra la población de Ceuta, lo cual empieza a ser un problema, porque cuando se hagan fuertes, cuando tú llegas de nuevo estás un poquito despistado, pero cuando ya te haces fuerte en el sitio, ya puede llegar a una situación muy, muy complicada. Casi para terminar, Arantxa, preguntarle a un empresario, a un autónomo, si es optimista, es una estupidez, porque si no serías empresario ni autónomo, lo sé, pero tal y como está la cosa, con la mano en el corazón, partiendo de la base de que esta es una sociedad y un pueblo multicultural y que ha salido adelante de 1001 batallas, ¿eres optimista o tienes miedo? Pues ahora mismo los empresarios, yo creo que todos los ciudadanos de esta ciudad somos bipolares. Tenemos momentos de euforia en la que nos pensamos que vamos a salir perfectamente y tenemos momentos de absoluta y terrible depresión, porque realmente es que no le vemos salida. Pues ojalá se encuentre esa salida y en la medida que podamos ayudar para daros voz, para eso estamos. Gracias, Arantxa. Muchísimas gracias. Nicolás Redondo Terreros, Alejandro Requeijo, por cerrar el capítulo Ceuta. Mira, un buen amigo me escribe: sería maravilloso que viniera el rey a Ceuta el día 2 de septiembre, día de Ceuta. Tan maravilloso como, seamos sinceros, imposible. ¿Sabes por qué se celebra el día 2? Dime, ¿por qué? Pues mira, es el momento en el que los portugueses que habían ganado la ciudad de Ceuta a las tribus musulmanas, que no Marruecos, que todavía no existía como tal. Sí. Marruecos lleva así 70 años nada más. Nombraron ahí a un representante, se llamaba Pedro de Meneses, y entonces se entiende que ese fue el primer momento en el que Ceuta tuvo un gobierno moderno. Y por eso se celebra, fue un 2 de septiembre. Fíjate que en la bandera de Ceuta está el escudo portugués. Sí. El blanco y el negro es el color de la bandera de Lisboa, fíjate tú. Nicolás, ni de coña viene el rey aquí. Bueno, vamos a ver. Requeijo tenía mucha razón cuando decía que hay que medir la visita del rey a un territorio muy problemático. Pégate más al micrófono, Nico, pero por favor. También es cierto que es imprescindible asentar y posicionar nuestra idea de que Ceuta y Melilla son España también, y una visita del rey sería la mejor representación de esa idea colectiva, ¿no? Yo creo que tal como están las cosas hoy, y teniendo en cuenta además cómo ha reaccionado el gobierno, no sería inadecuado, corriendo los riesgos que tengamos que correr, que el rey fuera a Ceuta. Es que, lo ha dicho el primer entrevistado, es que tenemos un vecino problemático y no va a dejar de ser vecino y no va a dejar de ser problemático. Lo que tenemos que ejercer el profesor es nuestra Rontomé, autoridad. ¿no, Carlos? Sí. ¿Eh? Lo ha dicho el profesor. Sí, lo que tenemos que ejercer es nuestra autoridad, no para ser superiores, sino para ser iguales. Es decir, el rey puede ir a Ceuta y a Melilla como el presidente del gobierno, sea quien fuere, no puede pedir permiso para establecer relaciones diplomáticas con determinados países. Es que no puede ser. Y siendo lo importante que es Marruecos no solo para España, para la Unión Europea, por ese efecto de contención que pueda tener, lo que Marruecos no puede jugar es con esa importancia estratégica, porque para nosotros es tan importante como esa importancia estratégica mantener nuestra unidad nacional, nuestro territorio, la nación. Y en esos términos tenemos que ejercer sin soberbia, desde luego, pero sin complejo ninguno también, ¿no? Con inteligencia, pero tenemos que hacerlo. Y la visita del rey, con todas las precauciones que se tengan que tener, no sería inadecuada, sería conveniente. Hoy lo ha dicho el presidente de Melilla. Claro, si el rey
suele ir a los lugares en los que están en una situación muy complicada y muy difícil, y ha demostrado el rey que siempre ha tenido voluntad de hacerlo. Recordemos la Dana. Pues no hay una situación más complicada y difícil que la que está viviendo Ceuta Sin hoy. duda. Y merecen En fin. y necesitan ese abrazo. Oye, permitidme, vuelvo al personaje, la verdad es que no tanto por el personaje, sino por el asunto de fondo. Este fin de semana pasado, Óscar Puente decía en Europa Press esto cuando le preguntaron si podría ser el sustituto de Pedro Sánchez. Lo apuntábamos antes. Estoy convencido de que Pedro Sánchez muy probablemente, probablemente sería su último mandato por cuestiones ya hasta incluso personales, ¿no? No creo que yo tenga que jugarme la última pelota. También digo que si me llegara, faltando 2 segundos y tú me la tuviera que jugar, pues no soy de los que la pasan, ¿no? Hoy Puente ha intentado explicarse a lo Puente. Pedro Sánchez es el mejor líder que puede tener el Partido Socialista, que va a ser líder al menos por otros 4 años más, y que cuando eso suceda, cuando él termine, quién sabe dónde estaremos cada uno. ¿De ahí deducen ustedes que no me descarto? Pues no, ni a la sucesión del Papa, ni a la sucesión del novio de Angelina Jolie. En fin, de verdad que alguien le diga que deje de hacer el ridículo, pero bueno. Oye, más allá del personaje, el asunto de fondo, ¿Pedro Sánchez sale de todo esto más que tocado? ¿Qué demuestra este mes en bañador? Nico. Demuestra, mi impresión, por lo que he visto este mes de agosto, porque la gente podía reaccionar, demuestra que se ríe de todos nosotros y también del PSOE. Hace lo que quiera y no le importa nada. La aparición de candidaturas no es una cosa nueva. Cuando se retiró a pensar esos 5 días, la organización del partido estaba pensando en candidatos. Y el candidato que más posibilidades tenía era Puente. Por diversos motivos, pues la vicepresidenta, la andaluza, la que estaba en Andalucía, era desechada, aunque hizo también muchos esfuerzos. La que fue vicepresidenta, Montero. Hizo muchos esfuerzos, pero entre aquellos, el que parece que tenía más ventaja sobre los demás era Puente, porque entre otras cosas es natural que a líderes como Pedro Sánchez le sustituyan caricaturas del que es sustituido. Entonces, esta es una buena caricatura. Ahora bien, él lo tiene controlado, no sucede absolutamente nada. Como decía antes, Puente demuestra que es un chulillo de taberna, que le han llamado al orden y ha retrocedido inmediatamente, y en el Partido Socialista Obrero Español no se mueve ni Dios. Está todo el mundo callado y va a estar callado, porque si después de la vergüenza que hemos pasado por la inactividad del gobierno, por tener al presidente ininterrumpidamente de vacaciones 20 y tantos días sin hacer absolutamente nada respecto a Ceuta, no se ha levantado la gente en masa a decir esto es insoportable, pero no es que sea insoportable porque podemos perder las elecciones, no es insoportable porque podamos perder unas elecciones municipales, no, es insoportable porque es indigno. Y si nadie ha salido y nadie va a salir y se van a quedar conformes con lo que ha hecho hoy, lo que hagan estos días los ministros, eso demuestra, por desgracia. Yo, fíjate que cuando estaba en política no acertaba nunca. Desde fuera de la política he acertado siempre, y cuando me he equivocado por defecto, porque iba a ser peor de lo que yo anunciaba. Y él lo tiene controlado y lo va a tener controlado, aunque pierda las elecciones estrepitosamente. Reque, el capítulo de fondo, Pedro Sánchez después de esta. Yo no creo que haya movimiento dentro del Partido Socialista, movimiento serio para moverle la silla. Creo que Sánchez lleva muchos años haciendo un partido a su imagen y semejanza, donde el principal activo en el partido es la lealtad. Pero sí que te tomo el guante con algo que has apuntado, Ángel, que es que alguien tan audaz desde el punto de vista político como es Pedro Sánchez, se le presenta una crisis de Estado
en la que en un primer momento incluso medios críticos, habitualmente críticos, cierran filas en torno al gobierno porque se entiende que las imágenes que estaban llegando desde Ceuta eran un desafío no a Pedro Sánchez, no al gobierno, no a sus ministros, sino al Estado en su conjunto, y que él no haya aprovechado esa situación, que además se produce en un contexto de desventaja absoluta en las encuestas, para plantarse en Ceuta, convertirse en líder de toda una nación que ha sido agredida, porque yo creo que así se percibía, por supuesto que sí, y conseguir convertir lo que son críticas en, como mínimo, una comprensión en torno a un líder que ha dejado sus vacaciones para ponerse al frente de una crisis. Alguien que es tan audaz desde el punto de vista político que no haya hecho eso me demuestra como mínimo una falta de reflejos que no es habitual en el presidente. Estás siendo muy diplomático. ¿A qué te refieres? Como mínimo una falta de reflejos. Sí, bueno, como mínimo una falta de reflejos, dejadez, o como empezaba la tertulia, que él tiene muy amortizado de que dentro de 15 días de esto no se acuerda nadie porque la gente ha estado en la playa. En fin, permitidme, me quedan 4 minutos y no quiero que digan que no tocamos otros asuntos. Ayer preguntaron a Núñez Feijóo en Europa Press por el ático comprado por la Comunidad de Madrid, esta polémica del verano para muchos. Decía que estaba informado de los planes, pero que el gobierno de Madrid tenía que dar alguna explicación. Concuerda la información que se nos dio. Estábamos buscando locales, se ha encontrado ese local, pues está claro que ese local parece ser, yo tampoco tengo una certificación, pero lo he leído en los medios, que no se puede destinar a la oficina. Bueno, pues es evidente que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compra un local que no se puede destinar a la oficina con el interés de que se ubique ahí una oficina. Eso es todo. No se puede estirar más este chicle, por lo más que volvamos otra vez, una y otra vez, a preguntar lo mismo. Y le preguntan a Feijóo y como Feijóo contesta, entonces yo respondo porque el otro contesta y no podemos tirar así hasta junio del año que viene, que es lo que me veo. Está en venta, chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más. ¿Qué importancia veis en esta polémica? Cuando un político tiene que explicar tantas cosas es que algo ha hecho mal, pero en fin, ¿cómo lo ves, Reque? De entrada, que creo que Isabel Díaz Ayuso le ha regalado un eslogan a la izquierda con el chao pescado. De hecho, os diré que Más Madrid ya está difundiendo una imagen que dice: en 2027 Isabel Díaz Ayuso, chao pescado. Creo que efectivamente faltan muchas explicaciones por dar, porque yo puedo entender que Isabel Díaz Ayuso, que se sabe perfectamente escrutada, no se va a comprar un ático de 6 millones con el dinero de todos los madrileños para su disfrute. Eso lo puedo entender. Pero entonces hay que explicar efectivamente por qué de esto nos tuvimos que enterar por la prensa, si todo es tan normal porque eso no se anunció en el portal estipulado para ello en la Comunidad de Madrid, por qué nos hemos enterado unas horas después de conocer esta noticia, si esto lo ha hecho Planifica Madrid. ¿Hasta qué punto es cierto que una presidenta no tenga que estar informada de una operación de nada menos que de 6 kilos, que me parece bastante? Si esto ha sido un error, ¿por qué no ha cesado al responsable? Si estamos hablando de que con el dinero de todos los madrileños hay un organismo dentro de la Comunidad de Madrid que se dedica a hacer negocios, a especular con la vivienda, eso también sería interesante saberlo. Es decir, creo que hay muchas cosas todavía por explicar, claro que sí, y se va a estirar el chicle, entre otras cosas, porque hay una serie de denuncias judicializadas y cada vez que haya un movimiento judicial se le preguntará, igual que se le pregunta a Pedro Sánchez o se le intenta preguntar a Pedro Sánchez cada vez que No, a Pedro Sánchez ni de coña se le pregunta, no te dejan hacer preguntas. Pero bueno, que todavía le queda recorrido a este caso y por lo tanto creo que sí que hay que dar muchas explicaciones, como dice el presidente del Partido Popular. ¿Cuánto de importante te parece el asunto, Nicolás? Bueno, yo parto de que toda esta operación ha sido un grave error y que las explicaciones contradictorias han incrementado ese error. Isabel, la presidenta de la Comunidad de Madrid, tiene que saber que su oposición no está en una situación muy difícil y desesperada, primero. Segundo, que además no es solo objetivo de la oposición, es objetivo también de los que, rechazando al PSOE, tienen que buscar una justificación para no votar al PP, y la han encontrado en Ayuso. Es decir, con Ayuso se cumplen muchos objetivos de tranquilizar la conciencia, de oposición, etcétera, etcétera. Y a eso se une que ellos, la oposición,
sí sabe mantener la tensión sobre una cuestión determinada, y en este caso han encontrado hueso y van a seguir mordiéndolo todo el tiempo que sea necesario. En eso debería aprender el Partido Popular mucho, ¿no? En cualquier caso, a mi juicio, la cuestión no da para grandes preocupaciones si no cometen más errores. Es tan lamentable, son tan lamentables las alternativas a Ayuso que puede relativizar los efectos negativos de estos dos errores, el de la acción y el de la explicación. Pero debe tener cuidado. Yo no soy quien para darle consejos, además no debe fiarse de alguien que no es de los suyos, ¿no? Pero ella es un objeto predilecto y no solo de la oposición. Tranquiliza conciencias, como he dicho antes, justifica hacer otras cosas que no se querrían hacer, etcétera, etcétera. Siempre se busca a alguien y en este momento han encontrado a Isabel Díaz Ayuso. Punto y final. Lo que tienen que hacer, si pueden, a mi juicio no será suficiente, ¿eh? No será suficiente. Explicarlo todo transparentemente y de una forma minuciosa. Aún así, veremos. La tensión se va a mantener porque es lo que tiene parte de la oposición. Pues desde Ceuta, Alejandro Requeijo, Nicolás Redondo, gracias a los dos, chicos. Abrazos. Bueno, un fuerte abrazo a los dos. Adiós, parejas. Chao, chao. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. La vuelta ya está en marcha. Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto. ¡Qué espectáculo! Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Joan Prat y Alberto Arau. A la parte debajo del manillar. Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. ¡Qué corredorazo le hemos visto! Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego. ¿Qué pasa en la vuelta? Hasta el 13 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE. Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 87.861 87861, serie 8008. Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿El mejor día del mundo? ¡Lo tenemos nosotros! Ha llegado el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 24 de agosto, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en mediamarkt.es y en la app. En Herrera en COPE siempre hay algo que merece la pena escuchar. Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante. Este verano sigue conectado a las mañanas más entretenidas de la radio en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6. Y usted también le habla. Yo hablo con mi maceta, les digo de todo. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. Editorial. Cadena COPE. Desde que el pasado 30 de julio se produjera el asalto a la integridad territorial de España en la ciudad autónoma de Ceuta, la percepción generalizada es que el gobierno de Pedro Sánchez vive desde entonces desbordado por la situación y ha sido incapaz de ofrecer una respuesta adecuada a esta crisis que se ha convertido en una emergencia humanitaria. Una crisis con evidentes riesgos en lo sanitario, entre otros factores que alteran la normalidad y que pueden llevar a una situación de agudizada crisis social.
Mañana martes el Consejo de Ministros se reunirá por primera vez desde lo ocurrido en Ceuta. Sería deseable que se hiciera un análisis realista de la situación en orden a desarrollar los necesarios medios extraordinarios. Lo que Ceuta necesita es claridad de ideas y principios sobre cómo actuar, junto con toda la potencia del Estado español y la conveniente ayuda de Europa. Por más que algunos ministros, como la de Migraciones, Elma Saiz, en recientes declaraciones a los medios, insista en asentar el relato de que la normalidad ha vuelto en Ceuta, la realidad desmiente una forma de hacer política más preocupada en construir narrativas que en resolver los problemas de los ceutíes que viven en condiciones ajenas a la normalidad. Utilizar políticamente lo que está ocurriendo en Ceuta, convertir a Ceuta en el campo de una nueva confrontación política para marcar las diferencias y afianzar determinadas estrategias electorales es inaceptable, mientras que no se ofrezca una salida adecuada y digna a una crisis de primer orden en la que el Gobierno ha actuado de forma errática e insuficiente.